Bueno, estamos aquí en mi taller. Bienvenido, Isaac. Bueno, Gracias. esta es tu casa. Sabes que el taller a la casa, pues, hay unos pasos. unos pasitos literalmente. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre el génesis o la ontogénesis de por qué este podcast. Si hay tantos podcasts, ¿por qué uno más? Pareciera que como en Mérida no hacen falta centros comerciales y por todos lados hacen centros comerciales que están vacíos además, cosa que no se entiende mucho. Sí. En un podcast más en las redes sociales, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Bueno, yo, desde mi perspectiva de público, por así decirlo, yo diría que es porque podemos aportar un granito de arena a la cultura y al arte de aquí desde otro punto de vista, que las otras personas o quizás las otras personas que están en los medios no toman muy en cuenta o quizás lo toman en cuenta pero lo pasan por alto. Sí, y bueno, también aprovecharemos de hablar un poco, porque bueno, parte con lo cual abríamos era cómo llamamos al podcast. Ajá. Y qué importancia tiene el nombre. Entonces habíamos planteado distintas posibilidades. Uno fue En órbita, como un programa de radio que tuve hace tiempo y que luego lo hicimos los dos en turismo. En turismo, ajá. En turismo 97.5 que se perdió. Por cierto, síganme por ahí, En órbita. En órbita 975, porque ese era el dial 975 y quedó, porque yo tenía otro que se llamaba Rancel Locutor. Que se perdió. Las claves, las cuentas. Sí, estaba trabajando en la Mega en ese momento. Ajá. Y con ¿Cómo se llamaba ese Salomé, ese se llamaba Freelance. Freelance. Sí, con Salomé y con Girángel Alvarado, con Salomé Higuera. Saludos a las dos y nos llegamos a ver por las redes sociales, porque ahorita todo el mundo anda enredado en esas redes, ¿no? Sí, correcto. Y entonces estamos pensando de repente que se llamara el podcast En órbita. También había surgido El Vaivén por una doble página de un diseñador gráfico italiano, Neo Ferrari, que hizo una página Vaivén, porque en esa andamos los venezolanos aparentemente, vamos y venimos y nos hemos vuelto unos caminantes, unos migrantes, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Los que estén viendo este podcast, no lo quiten. Quédense pegados ahí, porque les va a parecer muy interesante las teorías que vamos a manejar. Y la otra era Antolines World, que es... Es como, digamos, el nombre con el que estamos tratando de identificar tu parte artística, pues, o el artista que es Ramses Antolines. Antolines World es como el nombre de la marca, por así decirlo, pero yo no diría que es una marca, es como una manera de presentar a un artista, pues. Eso, y o bueno, un nombre artístico. Eso, y gracias por eso de decirme artista, ¿no? Pues yo creo que soy un hacedor de cosas, por más que Monociclo, que está por allá atrás, gracias Monociclo, además, por estar ahí con nosotros en la parte técnica. Él tenía como un año sin venir al taller, que está por aquí, por Mérida, por La Joya, por cierto. Eso es en el estado Mérida, en Venezuela. Porque cuando he viajado mucha gente no sabe qué es eso, Mérida, dónde queda. Sí. Entonces, bueno, más o menos para que sepan, el único sitio donde están las nieves eternas. Porque hay nieve, ¿no? Hay en Venezuela, nieve, sí. Aparte de selvas y paisajes espectaculares, llanos. Todo lo que tú quieras conseguir, sí, lo consigues. Médanos, desiertos, de todo. Aunque no es un desierto como tal, ¿no? Como esos desiertos que hemos ido... Tiene sus dunas de arena. Eso. No es el de Subrata, ni nada de eso. Sahara, ni ni del Sahara, nada de eso. Que hemos estado ahí, gracias a Dios también. Pero él tenía mucho tiempo sin venir, entonces hay un poco de obras nuevas y tal. Aquí hay una, por cierto, una de Florencia. De Florencio, de los Florencios. De eso hablaremos por ahí en otro podcast. Pero volviendo al tema del asunto del nombre, porque el nombre es muy importante. El nombre viene del griego y del latín nomus, numas, que es una forma de designar, es un presagio. ¿Sabías eso? No O sea, mira lo sabía. importante del nombre entonces. El nombre es algo a futuro que va a suceder con la persona a quien se le da un nombre. Por eso no se pongan a jugar con los nombres de sus hijos. A veces que ponen esos nombres tan extraños. Michael Jordan, no sé qué cosa. Michael Jordan Monociclo. Disneylandia. Ramírez Sosa. Pero es bien importante. Por ejemplo, ya entrando en materia un poco aquí del podcast, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Niño que ríe. Exacto. ¿Y por qué? No sé el por qué. Significa hilaridad. Porque llegó una persona y le dijo a una señora que tenía muchos años, ya estaba entrada en años, tenía como 80 años o algo así,
que iba a tener un hijo y ella le dio mucha risa. Y tuvo un hijo que se llamó Isaac. ¿Esa señora cómo se llamaba? Sara. Ajá. ¿Y qué significa Sara? Ni idea. Sara era la esposa de Abraham. Claro, El Abraham, y el Abraham era el padre de mucha gente. Sí. O sea que yo sería el padre de mucha gente, según la historia bíblica, por supuesto. Pero lo importante, lo que quiero hacer ver allí es la importancia de los nombres. O sea que fíjate que de alguna forma se ha cumplido ese presagio, porque tú eres una persona súper agradable. Bueno, es mi hijo, además, ¿no? Imagínate. Voy a hablar mal de él por las redes sociales, ¿qué les parece? Pero Isaac es una persona, tal vez no causa hilaridad, pero sí causa tranquilidad, buena vibra. La gente que está al lado de Isaac, por más que se mueve en mundos bien fuertes, por ejemplo el del freestyle, que me parece que es un mundo sí, duro, un mundo... Hoy estaba viendo, por cierto, a Letra contra un chamito peruano bajito que Letra le Necros. da... Ese es, le da 2 vueltas. Y fue bien interesante. Entonces, volviendo al asunto de los nombres, Sara es la que puede, la reina, que puede dar a luz. Entonces, fíjate, es como un poco contradictorio el nombre, porque ella no podía dar a luz. Sin embargo, dio a luz a Isaac, que Isaac de paso iba a ser sacrificado por su padre. Solo que un ángel de Dios vino y tal, ¿te acuerdas? Sí, en el relato le dice que no podía matarlo, qué sé yo. Entonces, fíjate lo importante de los nombres. Y entonces volvemos al nombre ¿cómo le vamos a poner el nombre por fin a este podcast? Yo creo que va a terminar siendo Antolines World. Antolines World, que sería... tu nombre artístico, por ponerle algún... Y World es del inglés, ¿no? De mundo en inglés, correcto. O sea, que es el mundo donde yo me manejo, donde están todas mis creencias. Y que no es un mundo lineal, o sea, no vamos a hablar solamente de arte plástica. De la pintura. Del arte, de la expresión del ser humano, pues, de la parte humana. Creo que eso es algo que te define mucho, porque al final, sea con pintura, o sea hablando de música, o sea cantando, que es algo que también vamos a estar mencionando, o un tema que va a ser popular en el podcast, la música, es una expresión del ser humano. Yo creo que Antolines World es como el mundo de Antolines, refleja mucho eso. Eso, y así se va a llamar finalmente, ¿no? Creo que sí, a mí me parece bien. El podcast, ok. Sí, el mundo mío, ¿no? Hablando de apellido. Pero mi apellido no es solamente el mío, aquí hay cosas de mi padre, es el apellido de mi papá. Es el apellido de nosotros. Es el apellido de ustedes también, el Antolines. Que venía, por cierto, de una historia. Hay un pintor también, como yo soy artista plástico, y me gusta escribir también. No soy escritor, porque creo que... Y ya se me olvidaba, o sea, también este podcast, hoy lo estamos haciendo tú y yo, pero normalmente va a ser un podcast tuyo con otros invitados. Y también va a ser el traer el mundo de otras personas a tu mundo. Que este sitio es muy especial para ti, todo lo que tú haces, porque aquí ensayas, pintas, pasas la mayoría de tu tiempo, de tu vida actualmente. Aquí escribes, es acá en tu taller. Entonces creo que Antolines World también lo podemos, si rebuscamos dentro del concepto, estamos trayendo el mundo de otras personas a que compartan este mundo, ¿no? Bueno, de hecho, aquí lo estamos haciendo, ¿no? A través de las redes, conocen un poco más acerca de Ramsés Antolines, que es mi nombre. Por cierto, ¿qué significa Ramsés? No sé el significado. El enviado de Dios, porque venía de la mitología o de la cosmología de los egipcios, que era Ra, que era el sol, y Ses, que era el agua a través que venía del sol. Entonces, bueno, cada una de... Isis. Sí, no, y Ses era el río Nilo. Isis era la diosa. Era la diosa, sí. Bueno, la cosmología, la mitología egipcia es tan rica, tal vez como muchas religiones que siguen vigentes. Sí, bueno, griega. Bueno, de hecho, tú sabes que yo estudié bastante la mitología griega. Conozco mucho más la mitología griega, pero es que también es mucho más básica. Claro. Parece más fábula, más cuento folclórico que algo estructurado. La religión egipcia o las creencias egipcias tenían un sentido, un porqué, todo tenía una razón de ser. Iba más hacia lo nórdico, que son religiones que hoy en Noruega y en esos países hay gente que todavía las cree. Y en otros lados también. Y parece chistoso que gente, ¿cómo puedes creer en Thor y Odín? Y sí, hay personas que creen en Thor y a Odín, ¿qué vamos a hacer? Claro, como hay otras creencias también. Aquí en Venezuela el espiritismo. Correcto. En África, en Nigeria, en Cuba, en Venezuela.
nuestra religión también, que es la despectiva o peyorativamente llamada santería, o la religión de Ocha y Fa, Que es como realmente... que es como debería ser. Pero bueno, entonces nos vamos a quedar con ese nombre, Antolines World. O sea, todo este mundo que envuelve el misterio, que envuelve la vida, que envuelve la muerte, que envuelve nuestros ancestros. Por ejemplo, ustedes sabían que para nosotros llegar aquí tuvimos que pasar casi por 500 personas que conformaron un núcleo hasta llegar a lo que somos hoy en día. ¿Tú sabías eso? No lo había internalizado de esa forma, pero sí había pensado en ese... Claro, porque tú tuviste 4 abuelos, Ajá. ¿verdad? Que es el abuelo Romano, Erla Mireya, la abuela, en paz descanse, mi mamá, la abuela Carmen, Zoraida. la abuela Zoraida, y Jaime, Carmen Zoraida y Jaime, que son 4. Pero para que hubiesen esos también hubo otros y hubo otros y se va creando todo ese árbol genealógico inmenso de un montón de ancestros que muchas veces olvidamos. Muchas veces no, o sea, yo estoy seguro que yo no sé nada de mis tatarabuelos, por ejemplo. Por ejemplo, Ni paternos ni maternos, y es como una historia que es parte de nuestra historia, pero tampoco le hemos dado la importancia, o quizás culturalmente o sociológicamente no es tan importante los ancestros. Y creo que también es algo de lo que nos podemos enfocar en un podcast sobre eso. Sí, es que lo interesante creo yo de este podcast, aparte que bueno, se nos ocurrirán muchas cosas divertidas o no, la idea es que no se fastidie la gente, porque hay que verle la cara a uno, está escuchando, mira, el chamo, el hijo y el papá hablando de qué sé yo, qué lo que era o qué estupidez se puede pensar la persona que estamos hablando, pero sí hay una búsqueda de la ontogénesis de las cosas, o sea, de dónde viene, cuál es su origen, y eso a mí siempre me ha gustado, no solamente en lo que escribo, en lo que pinto, en lo que pienso, en cómo trato de vivir, pero como tú dices, son muchas cosas. Son muchas cosas. O sea, en mi caso no solamente es la pintura, la escritura, la música, el canto, que por cierto viene un evento por ahí, ya les estaremos informando próximamente de Cheo Feliciano, que es una sorpresa que le tenemos por ahí. También estoy en la coral, en el Colegio de Médicos. La natación es súper importante, de hecho doy clases de natación, aunque soy jubilado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Bueno, hice posgrado en otras cosas. Invitar a doctorado. También estaría chévere. Claro, por supuesto, que es parte de eso. Yo me la paso conversando con un mundo de atletas, de triatletas, de nadadores, de gente que rueda en la bici, de gente que va para el gimnasio. De hecho, yo también me ejercito, porque es muy importante, hagan ejercicio, es muy importante. Vamos a publicidad. Este momento les voy a avisar que es muy importante que vayan al gimnasio, porque tenemos que funcionar ya cuando lleguemos a nuestra edad. ¿Qué edad tienes? Porque la gente se lo pregunta. Sí, ahorita, dentro de 2 semanas, más o menos, cumplo 64 años. Entonces hay que funcionar después de pasar sobre todo los 50, los 60, ya en rumbo a los 70. Si no funciona mi organismo, no voy a funcionar yo. Por eso es que me cuido, por eso nado, por eso corro a veces por ahí, camino con la perrita, y voy para el gimnasio. Porque también hay que hacer ejercicios de musculación, pues tenemos que fortalecer nuestros músculos. Se acabó el momento de publicidad. No, y sí, por ejemplo, yo no soy, digamos, la persona que más se cuida en cuanto a la nutrición. No le presto mucha atención a eso. Antes le prestaba menos, ahora un poquito más. Pero me di cuenta, a una buena edad, diría yo, a los 15 años, que de verdad si no haces ejercicio te sientes mal. Sí, sí. Tienes menos energía, duermes peor, te duelen las articulaciones, músculos, y es como que yo soy un joven, no me debería doler nada. Algo está pasando aquí. Y yo conozco muchos amigos de mi edad y menores que dicen, no, tengo un dolor en la rodilla, no, pero hace como 2 años, 3 años. Que no hacen nada, no van al gimnasio, no han ido a una terapia, no han ido, es como que en algún momento vas a tener 50, ¿cómo va a estar esa rodilla a los 50? O sea, no, créeme, en algún momento van a tener 64. Me parece mentira, pero ya vamos a cumplir 64 años, aunque yo me siento muy bien, a mí no me duele nada. Y como tú dices, lleno de energía, porque tengo que llegar a pintar, tengo que llegar a hacer cosas. Una de las cosas que queríamos hablar hoy es que parte del venezolano también hemos sido llamados muy feo por otros pueblos, por otras naciones, por otros países, por otra gente en las redes sociales. Claro. Y de verdad, yo creo que el gentilicio del venezolano siempre ha sido ser una persona muy dada, muy caritativa, muy abierta a otras cosas. De hecho, nuestros padres vinieron de fuera.
nonos, nuestros abuelos. Sí, claro. Vinieron de Italia, tu nono tiene ascendencia italiana, mi familia tiene ascendencia italiana. La familia de mi abuela materna es alemana. Es alemán, etcétera. Y bueno, y también vino gente, o fue gente de aquí a otros lados. Sin embargo, nosotros nos hemos ido desplazando a otras partes. Claro, es como decía el tocayo Isaac Cabruja, que el venezolano es el ser humano más privilegiado del mundo, porque el venezolano no solamente es venezolano, sino que en algún momento fue español, fue francés, fue italiano, y es un venezolano también al mismo tiempo. Así es. Entonces Así tenemos como un derecho cultural que marca la historia de nosotros. Sí, sabes que hay un libro de un escritor venezolano que se llama José Cañizales Márquez, que se llama Así somos los venezolanos. Y él dice que los venezolanos somos en parte dicharacheros, echadores de broma, nos gusta usar refranes, somos muy moralejas, así. Pero además siempre hay como una picardía dentro de nosotros y eso nos hace distintos, pero también nos hace, bueno, entre nosotros chévere, pero cuando nosotros, bueno, en mi caso que he viajado a otras partes del mundo. No lo toman tan bien. No lo toman tan bien, esa es otra cosa. Ahora también hay diferencia dentro de la misma Venezuela, ¿no? Claro. Es distinto vivir en Caracas, hace rato lo hablamos como unos ciclos, es distinto estar en Caracas que estar en una ciudad como Mérida. O estar en Maracaibo, o estar en Valencia, o estar en Maracay, o sea, son... culturas dentro de culturas. Sí, no, y pasa con la jerga. Yo tengo un amigo que va para Argentina y viene seguido, y él se enteró que allá en Argentina lo que es chupeta es las mujeres que trabajan con su cuerpo, pues. Ajá. Y sabes, y él llegó a un kiosco y le pidió a una mujer una chupeta y lo miraron feo, ¿me entiendes? Claro. Él le quería era un dulce, una golosina. Sí, bueno, en Brasil si le llega a decir a un autobús buceta, créeme que te pueden dar una cachetada, ¿no? Porque es una mala palabra. No sé qué es buceta en portugués, es una mala palabra. Es el órgano femenino reproductor. Okay. Por ahí va la cosa. Imagínate. Entonces hay que tener cuidado con cómo se hablan las cosas. Y hoy queríamos conversar en este podcast inicial sobre un escritor, sociólogo francés, Michel Maffesoli, que plantea una crítica a la posmodernidad, donde él habla de esa sinergia, de lo arcaico, de lo viejo y de lo tecnológico. Y ahí nos hemos manejado bastante los venezolanos. Los venezolanos hemos dejado todo por irnos a buscar una mejor forma de vida a otros países. Y en eso, bueno, tenemos ¿cuánto tiempo? 7 años que no veo yo a Rancés Camilo, a mi hijo mayor. 5 años. 5 años. Ajá. Aparecieron como 20. Entonces, en esa vida salvaje, vida animal, o esa que él llama la nuda vida, o sea, una vida desnuda, de despojarte de todo, meter, como hemos visto en las redes sociales, empaquetar o en un solo morral, meter toda tu vida y tener que ir, bueno, y muchos que fueron los caminantes, ¿no? Que claro. fueron caminando a Colombia y siguieron caminando para Perú, o para Brasil, y hasta Argentina, y se fueron hasta sin dinero. Todos esos migrantes, de eso habla Michel Maffesoli en una de las teorías que él maneja, que son las tribus urbanas. Esos nómadas, esos gitanos que nos hemos vuelto, los venezolanos, llevando nuestra cultura a todos lados. De hecho, la arepa ya la conoce todo el mundo. Correcto. Sí, hay restaurantes en China, en Singapur, por ejemplo, en Japón, hay de arepa, hay areperas y etcétera, como eso. Y no hablemos solo de gastronomía, sino es toda una forma de ser, toda una cultura que ha tenido sus pros, sus contras, ha tenido sus detractores, ha tenido también sus admiradores, ha habido de todo. Ha habido de todo. Sí, de hecho había un señor que es amigo de tu mamá que hace comedia, que estuvo en Chile, en Valparaíso, y lo pitaron y lo sacaron. ¿Cómo que se llama? George Harris. Ajá, el George Harris, que es un vacilón, tiene un humor bien chévere, porque son los cuentos de cuando uno era chamo. A mi mamá le encanta. Le encanta. Y a mucha gente también. Sí, a mí sí. me ha sacado más de una risa. Seguro, pero lo que quería hacer ver es que tal vez no sé, dicen las redes, porque uno no sabe tampoco nada de eso, si sea cierto o no, pero que había una propaganda previa en contra. Sí, ya es que en las redes, o sea, se supone que en este evento que fue en Chile, el Viña del Mar, siempre han tenido problemas, no solo con los venezolanos, sino que con los que los presentadores o los que hagan show de comedias no sean de ahí, de Chile. De hecho, hubo una polémica con un colombiano también, que le hicieron lo mismo. Lo mismo. Pero sí como que, digamos, soportó la pela y George Harris dijo, no,
Si ustedes no me quieren aquí, yo me voy. Sí, eso fue, bueno, todo un escándalo que hubo allí. Pero bueno, así es el venezolano. Los venezolanos somos así. Ahorita, Dios mediante, vamos a exponer en España. Ajá. Vamos a exponer en Estados Unidos. No sé si vaya o no, dependiendo Claro, de todas las cosas. Y es lo que también tú decías, en Chile también pasa lo de los detractores y los que sí les gusta. Sí, sí. Porque si lo llevamos al ambiente del rap, recuerdo en el 2016, Acapella perdió con Sony en una semifinal de God Level en el Caupolicán en Chile, en Santiago, y la gente empezó a buchearlo porque el jurado había dicho que ganaba Acapella. Y todo el mundo, no, ganó Sony. Acapella agarró el micrófono y dijo, miren, yo no me voy a ir así pitando. Si me pitan, yo perdí y pasa Sony. Entonces la gente lo aplaudió. Ajá. Vamos a ponernos en contexto un poquito. Acapella es freestalero. Artista, freestyler, sí, venezolano. Aunque hay muchos venezolanos hablando de freestyle que le ha ido bien afuera, ¿no? Correcto. Bueno, Canserbero, inclusive, en paz descanse, ahorita se escucha mucho afuera. Sí, por Dios, claro que sí. Diría que, me atrevería a decir que es el rapero venezolano más escuchado internacionalmente, creo. Y así como él, el tocayo Ramsés Meneses, ¿no? Esta enciclopedia, le ha ido muy bien afuera también. De hecho, le ha ido mejor afuera que aquí. Y me parece muy tremendo artista. Sí, yo que estoy en el medio, hay gente que aún hoy, en pleno 2025, no sabe quién es Enciclopedia. Y son raperos. Y son venezolanos. Y son venezolanos. Lo que pasa es que los artistas... Nadie profeta en su tierra. Sí, y de mi época, bueno, los que más sonaban, José Luis Rodríguez, Lila Morillo, y bueno, los cantantes, y después en la salsa Oscar de León, pero hay muchos artistas que se quedan por fuera. Imagínate, si es en el mundo público, ¿qué será de nosotros lo que pintamos? Que ni nos conocen, ni nada, y mucha gente a veces no sabe ni quién es Cristóbal Rojas, quién fue Armando Reverón, imagínate. Que van a saber quién es Rancés Antolín. O sea, creo que ni les interesa. Pero volviendo a Mafezolí, él plantea esas tribus nómadas, esas tribus urbanas, esa especie de gitanos que se han ido uniendo, donde hay ritos de iniciación inclusive para entrar. Él fue hablando, yo lo tengo aquí en el teléfono, que son los primeros, los Buchifresas en México en 2020, que era un grupo que él estudió, que son estos fresas, como decir, los cifrinos. Pues, ajá, los cifrinos, aquí. Sí. Entonces fue un grupo. Otro fue los alucines en México en 2021. Y así hay los geeks en Estados Unidos, los hackers, que tienen que ver con la tecnología en los Estados Unidos. Los gamers, que es indudablemente un grupo aparte. Donde tú estás. A veces ustedes hablan de cosas que yo ni que quisiera pudiera entender de qué están hablando. Que si no sé cuánto, y el juego tal, y el juego cual, y los comandos, y los controles, y un poco de cosas que uno desconoce, porque es una cuestión de épocas. Los emos, que también aquí en Venezuela estuvieron. Sí, hubo su moda. Sí, en los Estados Unidos por allá por los 90. Los metaleros, que era esta gente que le gustaba hard rock. Todavía hay muchos. Los sin en Estados Unidos, los otaku en Japón, los flogger en Argentina, que también hubo por aquí flogger, que usaban esas pepotas grandotas. Bueno, aquí en Mérida no tanto, pero en Caracas sí tenían delineador, hombres y mujeres. Igual que los emos, todos vestidos de negro. En Caracas, por allá en el 2000. Blanco en la cara, eso, polvo pálido. Exacto, sí. Los flogger en Argentina también, los rolingas en Argentina, los cumbieros. La gente le gustaba la cumbia, que la cumbia es ruda, ¿no? Es un ritmo súper complejo, raro para nosotros, ¿no? En Argentina, los pijos en España, los hip hoperos. Que los pijos en España es como decir los cifrinos aquí, los fresas. Eso. Los punk, duro también en el Reino Unido, los skinhead, también duro. Los boonies en los Estados Unidos, que tuvieron un gran impacto también. Pero también, por ejemplo, en las motos, que a nosotros nos gustan las motos también. Claro. Están, bueno, la gente que nos gusta los modelos Café Racer, los modelos Scrambler, que es distinto a una moto enduro. Y yo creo que pasa en todo, pasa en la gastronomía, ¿sabes? Están los que van por la comida asiática, la comida oriental, la cocina francesa clásica y así sucesivamente. Eso, y fíjate que en eso nos hemos vuelto de alguna forma, pensando un poquito más, yendo al fondo, o tratando de explicarme epistemológicamente lo que sucede en este mundo tan convulso, tan complejo. De repente prendes el celular, te encuentras con un podcast allí y empiezas si sigues la historia y te parece interesante, si no lo cambias, porque también nuestro cerebro está, digamos, lo han vuelto a que no me gusta algo, lo cambio una vez y ahí estoy pegado y vuelvo a TikTok y vuelvo a YouTube, vuelvo a cualquier red social. Y pocas veces escucho lo que está diciendo la gente, porque es que no nos escuchamos. Entonces nosotros nos hemos vuelto unos nómadas tecnológicos totalmente. También. Como decía Mafezolí.
O sea, que de repente estoy aquí, migro para otra red social, me voy para otro lado, no termino este podcast, me pongo a ver otro, me pongo a ver los pelotiques de goma de estos panas. De los de Te echo un cuento, te echo Ajá, un dato. Ajá. eso, ajá. Que tienen un podcast también. Y como te digo, ¿por qué hacer un podcast entonces, Isaac? Ya para concluir, ¿por qué estamos haciendo un podcast si hay tantos podcasts? Sí, era algo lo que quería volver, ya que estamos Ajá. hablando del origen. El origen yo creo que de la idea de poder hacer un podcast o de, vamos a hacer un podcast con mi papá, es porque tienes que 15 años, 18 años de experiencia en radio, Sí, como 20 años más o como menos. 20 años más o menos. De ser locutor profesional que hice el curso, sí, más o menos 20 años de graduado. Sí. Por eso, entonces dijimos, hey, era algo que tú también me preguntabas antes, o sea, yo veo los podcasts como la evolución tecnológica o actual de lo que eran los programas de radio, de las charlas del locutor, los intervalos del locutor, porque yo creo que todo eso ha cambiado muchísimo. Mucho, mucho, sí. Y también la industria de la radio ha decaído porque ahora todo es digital, la música ya no se escucha en la radio, se escucha a través de otras plataformas. Y indudablemente la radio se volvió algo que no se actualizó. Entonces terminó transformándose como que los locutores se transformaron ya en locutores de radio, sino podcasters. Creo yo. Exacto. Entonces, ¿Y tú crees que todos van a evolucionar a eso? Porque de alguna forma sucede ahí. Yo dejé un programa que tenía 23 años al aire, sí, el de Salsa Siempre Salsa, Ajá. por la 98.7, hace poco, hace poquito. hace como O sea, 2 meses, 3 meses. Sí, 3 meses más o menos. Por eso, porque en gran parte muchos clientes, que son los que pagan la publicidad, dicen, no, porque la radio no lo está escuchando tanta gente en este momento. Correcto. Y bueno, sí y no, Ah. pero se tiene que completar. Eso es tal vez un dilema ahí como que entre el huevo y la gallina, ¿no? Las prescindencias indisolubles, decían los filósofos griegos. O sea, no se puede eliminar una con la otra. Pero indudablemente que esto es una forma distinta de hacer radio, una forma distinta de compartir, tal vez mucho más nómada, como estamos hablando ahorita de Mafe Solí. Comparte muchas similitudes con la radio, ¿no? Un podcast. Un podcast, sí. Un podcast. Sí, pues esto más o menos lo hicimos. Lo que pasa es que eran extractos de 3 minutos, salíamos tal, teníamos que hacer Sí. la publicidad y que había que vender, pues si no te cerraban el programa y cosas así, ¿no? Ajá. Habían limitantes, habían así, reglas. En era muy CDR, cuadrado. hacíamos Salsa Siempre Salsa. Bueno, y seguiremos conversando y bueno, síganos a través de Antolines World en todas las redes. en todas las redes. Ajá. ¿Hay que poner la arroba ahora? No, porque acuérdense, yo sí de la época del No, Pleistoceno. en Instagram nos buscan y Antolines World y ya. Y ya, listo. Y ahí pueden ver el podcast también. Vamos a subir extractos de lo que va a ser este proyecto, pero principalmente en la plataforma de YouTube. Ya hay un canal, no hay nada, pero hay un canal que se llama Antolines World también. Eso, yo quería ya para finalizar, ¿te parece? Sí. Enviarle un saludo a mi hijo Rancés Camilo, que es parte muy importante de este equipo, en los cuales ustedes, gracias a mis hijos, están trabajando, difundiendo un trabajo que si no estuviera allí, pues cuántas pinturas hay ahorita, como más de 500 libros de artistas, dibujos, muchos cuentos, 2 novelas por terminar. Y nada de eso hubiera salido si no hubiese sido por la iniciativa de ustedes. Correcto. Así que gracias Isaac, gracias Rancés Camilo, gracias a mi hijo Camani también, que estaba muy involucrado en este proyecto. Correcto. A Ayrton da Silva, da Silva. Da Silva. Ayrton ¿qué? Porque ese nombre es brasileño, Ayrton. No, yo no sé el apellido. Yo de no ahí. sé, también a la historiadora, a Nayibi. Nayibi. Lo que pasa es que tiene Suheili Nayibi. No sé el apellido de ella tampoco, tenemos que acordarnos de eso para los créditos. Sí. Y al pana Monociclo, que ni siquiera me sé el nombre, porque yo le digo es Monociclo. Alejandro. ¿Alejandro qué? Rojas. Rojas, Alejandro Rojas. Ese es el que está atrás de la cámara y detrás de estas luces y del audio y todo este rollo de la edición. Así que gracias, Monociclo. Y muchísimas gracias a ustedes. Si les gustó el podcast, escríbanos ahí, denle like. ¿Qué más dicen? Suscríbanse. y Suscríbanse al compartan. canal, compartan, ¿qué más? Si tienen alguna idea para cualquier Eso. podcast en el futuro, pueden dejarlo en la Eso, casilla de los enviar un regalo comentarios. también. El cel se lo damos después. También, porque esto cuesta plata, esto es de billete, así que... Sí, es una producción, claro. Sí, así que bueno, muchísimas gracias, hijo. Gracias a ti. Siempre contando contigo y súper feliz que estés aquí en el taller. Aquí un poquitín, pasos arribita, aquí está la casa. Escalones arribita, digamos que está la casa. Y bueno, y gracias a todos ustedes por escucharnos.
y nos encontramos en una próxima oportunidad por acá en el podcast Antolines World. Así quedó. Antolines World. Listo.